Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre herencia en el CSS. Primero quiero mostrarte la página del MDN. Escribes en Google MDN, el primer resultado. Vamos a entrar aquí a referencias, CSS. Estamos en español. Y aquí en referencias CSS podemos ir acá abajo, referencias CSS. Y encontramos acá abajo todas las propiedades que están disponibles para cambiar el estilo de nuestras páginas web. Hemos visto por aquí background color, eh, por aquí más abajo en la letra C está color y hay un sinnúmero de propiedades que uno puede ir investigando. Nosotros hemos usado bien pocas de ellas, pero en el trayecto de su carrera van a ir conociendo cada vez más propiedades que pueden utilizar. ¿Qué es la herencia? Bueno, normalmente cuando uno abre un navegador, las propiedades de color, por ejemplo, del fondo, las propiedades del tamaño de la letra, etcétera, tienen valores iniciales. Es decir, algún valor por defecto tiene que tener el tamaño de letra. Por eso cuando tú pones un párrafo o un H1, estos tienen algún valor. Pero una vez que tú defines ese valor, existe la posibilidad de que los hijos de las etiquetas que tú definas dentro pueden adquirir ese mismo valor que tú definiste o bien tener un valor por defecto también. En el caso, por ejemplo, de el color, vamos a crear aquí un HTML y aquí dentro, para no tener que linkear con una hoja de estilo, vamos a escribir style y tenemos un estilo aquí. Entonces, como te decía, si definimos una etiqueta y dentro de ella definimos otra etiqueta y dentro de ella, por ejemplo, otra, a lo que se refiere la herencia es que hay ocasiones en que una propiedad definida aquí va a aplicar también acá abajo y acá abajo. Por ejemplo, el color. Entonces, si a este le damos un ID igual div 1 o div abuelo y le ponemos aquí en el estilo numeral div abuelo color red y aquí adentro ponemos un párrafo y párrafo tiene color rojo, pero yo lo definí acá arriba por la herencia, obtiene el mismo valor de color. Aquí también, por ejemplo, un contenido dentro del div. Ambos tienen color rojo. Pero ahora, si yo a este párrafo le pongo una clase y pongo punto verde, color green, ahora el párrafo va a tener color verde. Entonces, hay propiedades como el color que son heredables, es decir, si yo la defino para un ancestro, también quedan definidas por defecto para los descendientes. Y hay otras propiedades que no. ¿Y cómo saber cuáles sí y cuáles no? En la documentación aquí, por ejemplo, yo busco color, que está aquí. Me vengo acá abajo, por aquí, y dice heredable, yes. Eso significa que si yo lo defino más arriba, todo hacia abajo va a tener ese valor, excepto si lo defino nuevamente. Por eso que al definirlo aquí la clase,
sobrescribe el valor de aquí. Entonces, un contenido dentro del primer div, dentro del segundo, si lo vemos acá, estos nos tienen, el rojo está definido acá y el que está al medio no tiene nada definido, por lo tanto hereda de su padre. Pero el párrafo sí tiene definido un color, entonces pierde la herencia y tiene su propio valor. Pero hay otras propiedades que no tienen eh, la capacidad de ser heredadas, como por ejemplo el borde. Entonces a este div abuelo le vamos a dar un border de un píxel de tipo sólido de color negro. Esto significa que va a tener un píxel de borde, pero si se fijan sus hijos, este que es hijo y este que es hijo, no obtuvieron también un píxel de borde. Si yo quisiera, por ejemplo, definirlo aquí, un píxel solid green, en este caso, recién ahí mi párrafo obtuvo un borde. Entonces hay propiedades que son heredables y propiedades que no son heredables. Y para eso uno las va a empezar a ir conociendo y se va a ir acostumbrando. Pero en general, si tienes la duda, siempre puedes revisarlo en la documentación. ¿Qué otras propiedades son heredables? En general, la mayoría de las propiedades que tienen relación con la tipografía, es decir, el color, el tipo de letra, por ejemplo, font family, Times New Roman, ahí cambió el tipo de letra para todos. Si hago font size 30 píxeles, todo tiene 30 píxeles hacia abajo, a menos que yo lo sobreescriba. Entonces mi párrafo 20 píxeles. Y ahí si se fijan, como le definí un valor, la propiedad ya no se hereda. En inglés, herencia se dice inheritance y podemos buscar en Google inheritable CSS properties. Y aquí hay una lista que no es listado oficial, pero es un blog post en donde explican muy bien qué propiedades son heredables, qué propiedades no son. Y aquí está el listado completo. No estoy seguro si este es el listado definitivo, si es el completo, pero al menos hay una idea de qué cosas son heredables y qué no. Entonces, si te fijas acá, todo tiene que ver con texto. Word, text, text size, align, etc. También en los estilos de las listas, los colores, el cursor, algunas cosas de los bordes y de las letras, etcétera. Igual, si recuerdas la lista de la referencia, aquí son cientos de propiedades que existen, pero aquí, si ves, no son tantas. O sea, la mayoría de las propiedades no se heredan y solo algunas se heredan. Son varias, son hartas, pero son muchísimas más las que no se heredan. Entonces, en general, uno debería tener más o menos mapeado cuáles son. Y las que más uno usa son el color, el font size, font style, font family, etcétera. Bueno, y eso es todo con el tema de la herencia. Cualquier duda aquí arriba en los comentarios, estaré feliz de contestarte.